Mi nombre es Claudia. Primero que todo, muchísimas gracias por ver mis videos en mis canales de Educando con Claudia y Aba Padre. Hoy les quiero hablar sobre el bipartidismo político en nuestro país, Colombia. El bipartidismo político en Colombia, ¿sí? En nuestro país, ¿sí? Son unos políticos asociados de unos intereses públicos, voluntarios, que no han sido formados por la ciudadanía, donde se pueden participar en la vida política, es decir, donde se ejerce la democracia y hace que nuestros aportes a la sociedad sea por medio de los representantes, ¿sí? Los miembros de los partidos políticos, ¿sí?, comparten los mismos objetivos ideológicos, intereses económicos, así como la misma forma de proyectar el futuro y por lo tanto donde tienen unos iguales valores y desarrollan la misión y programas del gobierno. ¿Sí? El bipartidismo surge a mediados del siglo XIX, nace con el liberalismo y el conservatismo, ¿sí? Entre ellos se ve la violencia bipartidista a través de que hubo un enfrentamiento ideológico, para que me puedan entender, en donde consistía una bipolaridad política, ¿sí? Y ahí se hace como tal una flexibilidad ante el comunismo, ¿sí? Prácticamente en eso se caracteriza el bipartidismo en Colombia. Los factores del bipartidismo en Colombia surge a través del narcotráfico y el paramilitarismo, ¿sí?, que es un género de una crisis del bipartidismo, ¿sí?, donde genera un pluralismo político, ¿sí?, en donde se manifiesta la coalición oficialista, la oposición a los independientes, ¿sí?, donde se evidencia que se deja de una base institucionalización, donde hacen una serie de prácticas clientelistas, ¿sí? Bueno, ¿en qué pasa? ¿En qué consiste la desinstitucionalización? ¿Sí? Esta se crea a través de pérdidas sólidas internas, de una pérdida de legitimidad, ¿sí? Tales están como lo que son la entrega de puestos y la compra de votos. Sí, ese es un breve resumen de lo que le hago en general, en qué se caracteriza los factores, cómo nace el género, ¿sí?, cómo se evidencia, cómo se manifiesta el bipartidismo político en Colombia. Ahora, los movimientos políticos no crean para que sus miembros puedan acceder a cargos públicos en el gobierno, sino que el objetivo es buscar el respaldo de una idea política, social y cultural, donde se plantea por sus miembros, es decir, donde se convierten en un partido político. A través de todos estos surgimientos del bipartidismo, ¿sí?, se crea el Frente Nacional, ¿sí?, que ese es un pacto político entre los partidos liberal y conservador, que el objetivo era de derrocar el poder del general Gustavo Rojas Pinilla, quien después de participar en un golpe de Estado en el año 1953, este político buscaba perpetuarse en el poder con el apoyo del pueblo. También vemos cómo ahí se empieza a ver como tal la responsabilidad social, ¿sí?, en donde esa responsabilidad social consiste en el compromiso reflexivo y adecuado para poder cumplir integralmente la finalidad de un partido político, tanto interno como externo del país. Aquí es donde se tienen expectativas económicas, sociales y ambientales de la colectividad del país, demostrando respeto a la ciudadanía y contribuyendo hacia el Estado. También vemos que se crea lo que es la cultura política, ¿sí?, que esa cultura política son los valores y los conocimientos éticos, tanto morales, jurídicos, políticos, donde deben tener las personas para que les sirva como las pautas de un comportamiento dentro de los escenarios públicos, los cuales se deben predominar de forma individual y colectiva. Este concepto como tal está muy relacionado con la democracia, ¿sí?, donde le ofrecen al ciudadano un conjunto de directrices esenciales para la estabilidad económica, tanto cultural y social de la sociedad. También tenemos que se crean diferentes partidos, ¿sí? Se crean partidos como el partido de la U,
Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador, el Partido Mira, el Partido Cambio Radical, el Partido ASA, el Partido Verde, el Partido Integral Nacional, el Polo Democrático, entre otros, ¿sí? Que se los voy a explicar detalladamente. Vamos a empezar con el Partido Conservador, ¿sí? Que fueron los primeros, lo que fue el conservador y el liberal, fueron donde como tal se empezaron a generar los partidos políticos. ¿En qué consistía el Partido Conservador y en qué consiste? ¿Sí? En el año 1849 se publicó que en el periodo de la civilización se hace manifestación de la creación del Partido Conservador, presentando sus fundamentos con el político Mariano Ospina. Este partido fue llamado retrógrados o ministeriales, con las ideologías autoritarias, centralistas, militaristas e eclesiastistas que tenían unas tendencias a reaccionar negativamente ante los cambios. ¿Sí? Los miembros se caracterizan por simpatizar los gobiernos fuertes, ejércitos permanentes, profesionales. Ahí se empieza a incluir la Iglesia Católica, donde empiezan los sacerdotes, los gamanoles del pueblo, pero lo único que sí no se podía para obtener el partido, ingresar al Partido Conservador, no se podían, era como tal, los indígenas, porque ellos no tenían derechos políticos. Los liberales estaban en el poder, la Iglesia Católica y los conservadores fueron perseguidos por ellos, ¿sí? Porque no les dejaban hacer política. Claro, porque independientemente, no importa la raza que sea, todos somos ciudadanos y tenemos un derecho de libre expresión y podemos crear nuestras propias ideologías. En 1894, el político Rafael Núñez fue elegido presidente y se promulgó la Constitución de 1886, fundando la República de Colombia, caracterizada por ser un gobierno centralista en un sistema educativo a cargo de la Iglesia Católica. Los líderes más representativos del Partido Conservador fueron los señores Laureano Gómez, Gilberto Alzate Avendaño, Álvaro Gómez Hurtado y Misael Pastrana Herrera. Vamos con el Partido Liberal, ¿sí? En cambio, en el Partido Liberal, ahí se ve y se discute el sistema monárquico, ¿sí? Que es donde pretende gobernar basado en las ideas religiosas, ¿sí? Es decir, que es una filosofía de cambios en progreso en la sociedad con el fin de garantizar la libertad, igualdad y derechos humanos basados en las conquistas logradas en Francia y Alemania, en donde vemos que el Partido Liberal nace en el año 1848 a cargo del señor José Ezequiel Rojas, quien construyó su respectivo programa político en un contexto social en el que la cúpula militar, clero, funcionarios públicos, terratenientes y esclavísticas estaban a favor a mantener la tradición política heredada de la colonización española. Por otra parte, lo que eran los comerciantes, indígenas, y artesanos y esclavos que estaban promoviendo la necesidad de transformar el antiguo Estado en uno de los que tuviera en cuenta los líderes más representativos del Partido Liberal fueron el señor Juan Manuel Santos, Álvaro Lleras Camargo, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper, Jorge Eliezer y Luis Carlos Galán. Vamos con el Frente Nacional. El Frente Nacional fue creado en el año 1953, en el cual ya estaban cansados del bipartidismo. El general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder a través de una dictadura, la cual duró 5 años, pero lo que fue en el año 1958, los representantes de los partidos conservador y liberal, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez Castro, respectivamente, hicieron un pacto para derrocar a Rojas Pinilla y así asumir nuevamente el gobierno por cuenta del bipartidismo. Durante 16 años, alternándose en el gobierno, por tanto sin permitir la oportunidad a otros partidos políticos de participar en el poder. Ahí con el transcurso de este tiempo aparecen nuevos movimientos políticos en la oposición al Frente Nacional, conformados por los estudiantes y obreros de izquierda, como el MOVIR, ¿en qué consistía el MOVIR? Que era el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, y el ANAPO, en el cual estaba liderado por el general
Rojas Pinilla. Vamos a ver unos partidos diferentes a los tradicionales, como yo les estaba indicando, les indiqué algunos anteriormente de este video, ya que se crean estos nuevos partidos porque son el resultado de unas revoluciones sociales, y aunque durante mucho tiempo se ha hablado de un sistema bipartidista, lo cierto es que se ha evidenciado en las últimas décadas un cambio, reflejando una realidad democrática diferente. Vamos a ver algunos de los partidos y movimientos colombianos, a excepción del liberal y conservador, ya que se han hecho un estudio aparte, como lo mencionamos anteriormente. Vamos a empezar en qué consiste el partido Alianza Verde. Este partido permite ejercer las políticas con reglas claras, respetar las diferencias, democracia plena, transformación de la cultura y prácticas políticas, ejerciendo derechos humanos, defendiendo el desarrollo sostenible y principios de la Carta Verde Global. Vemos que entra también a surgir el cambio radical, ¿sí? Este partido es el objetivo de impulsar líderes políticos competentes, éticos y transparentes, que ellos puedan trabajar en una vida digna, ¿sí? Por la superación de la pobreza, para acabar con la injusticia, para alcanzar la paz, por la seguridad y por la eficiencia y la transparencia en la administración pública. Entra también aquí ver el Centro Democrático, ¿sí? Donde dicen que mano firme, corazón grande, ¿sí? Ya que el compromiso de este partido es el respeto por la patria, ¿sí? Eso está creado por la obra del expresidente Álvaro Uribe Gómez Vélez, en donde la convicción de que el país debe avanzar por la senda de la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, la austeridad estatal y el diálogo popular. Vamos a ver otro partido, que es el partido de las FARC. Este partido político está nacido en las disoluciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde es un grupo guerrillero marxista, leninista, que al margen de la ley llevaba a cabo su actividad, defiende intereses de sectores sociales y lucha contra la corrupción y fomentar artes y cultura, según este partido. Eso sí, ya muchos sabrán la historia de este partido, que no convence mucho, ¿no? Vamos ahora a mirar el partido político Mira. El partido político Mira era su propósito de participar en la vida democrática del país. Así promueve la defensa de la dignidad humana y mejora su calidad de vida, la prevalencia del interés general mediante un proceso deliberativo, el cual es el fundamento primordial del ideal democrático y fortaleciendo del orden constitucional y legal. Tenemos ahora el Polo Democrático Alternativo. Este es uno de los partidos de la izquierda, donde este partido busca un régimen político que haga realidad el Estado social de derecho como un Estado soberano y pluralista, y haga efectivos a los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y los derechos de protesta, organización y huelga de los trabajadores. Tenemos la Colombia Humana. El partido Colombia Humana es un movimiento progresista liderado por el presidente Gustavo Petro. Promueve derechos humanos, cuidado del medio ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, industrialización y modernización agraria. Forma parte de la coalición Pacto Histórico. Uno que muchas veces no sabemos mucho de este movimiento político y no es muy mencionado, tenemos como tal el movimiento Alternativa Indígena y Social, ¿sí? Prácticamente este partido es conocido como Maíz. Es un movimiento propositivo, renovador, pluralista, democrático, incluyente, defensor de los derechos humanos y de la madre tierra. Lidera propuestas y cambios políticos que ayudan a la construcción de un modelo de sociedad cimentada en el buen vivir, la gobernanza, la paz y la diversidad étnica, política, social y cultural del país. Un breve resumen de los partidos políticos. En resumen, los partidos políticos deben trabajar en función del interés público.
debido a que la posibilidad de ocupar un cargo público dependerá de la intención del voto de la ciudadanía. Esto nos llevaría a concluir que los miembros de los partidos políticos deben compartir los mismos objetivos ideológicos, económicos y sociales con la comunidad que espera materializar su futuro a través de sus programas de gobierno. Les quiero mencionar qué es un estatuto de los partidos políticos, ¿sí? Los partidos políticos tienen sus propósitos relacionados con la responsabilidad social en cuanto a las rendiciones de cuentas, el comportamiento ético de sus miembros, el respeto, los derechos humanos de sus electores, pero la negligencia de las instituciones encargadas de vigilar el cumplir de esos casos postulados hace que en realidad no haya congruencia entre sus palabras y sus acciones. Sumado a ello, la pasividad de los ciudadanos en cuanto a la exigencia de hacer cumplir las promesas contenidas en los programas de gobierno por medio de la derogatoria del mandato o del accionar de las respectivas comisiones del Congreso de la República. Para finalizar, así se va a decir así sin medidas, ¿no? En la medida de los partidos políticos, ellos desarrollan las necesidades de la población, la democracia, se materializa en favor de la ciudadanía. Sin embargo, algunas instituciones políticas, toca ser muy sinceros, muy claros, no han terminado de generar la suficiente empatía en las personas, y esto se ha visto reflejado en la época de intención del voto electorado hasta el punto que la abstención se encuentra en un promedio del 60%. En los últimos 30 años, entonces, es donde se busca esa afinidad. Los partidos han procurado representar a personas de diferentes condiciones e ideologías. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.